Bueno, si les parece, y continuando con nuestra agenda, vamos a escuchar al doctor Álvaro Muñoz. El doctor Álvaro es médico, magíster en Administración de Negocios, especialista en finanzas, y el doctor Álvaro es coordinador de la especialización en gerencia de las organizaciones del sector salud de Unisanitas. Le he pedido al doctor Álvaro que por favor nos cuente un poco frente a este panorama que la doctora Lina nos ha trazado, ¿cierto? ¿Cuáles pueden ser esas estrategias para que podamos mejorar la eficiencia en el manejo del cáncer? Entonces, muchísimas gracias, doctor Álvaro, por acompañarnos. No, muchas gracias, bueno, muy amables. Tengo la última diapositiva, quisiera que la viera la doctora Lina, porque coincidimos. No nos habíamos visto, pero coincidimos, pero la dejé de última, la había puesto de segunda como justificación del argumento del título que me invitan a aportar. Pero si se puede quedar a la última, se lo agradecería, sería muy interesante. Bueno, muy bien. Es una reflexión acerca del propósito de lograr resultados, ¿no? A veces en estos foros se tiende a pensar que el propósito es ahorrar dinero, etcétera, o que los resultados también dependen del último medicamento, de la última innovación tecnológica, y resulta que pues hay todavía un buen trecho por hacer a través de las intervenciones, de las acciones de los actores. Entonces, alrededor de eso gira la presentación y pues bueno, como académico, no puedo dejar de hacer una pequeña repaso de la teoría, a riesgo de que para muchos de ustedes seguramente algunos conceptos resultan obvios, pero es bueno para que todos estemos hablando de lo mismo y podamos soportar nuestra reflexión de manera adecuada. El primer punto es sobre tres palabras que, repito, seguramente todos las tenemos muy claras, pero conviene para poder fortalecer el argumento que voy a aportar además de enseguida. Y es entender básicamente los conceptos desde el punto de vista de la economía de la salud, de eficacia, de efectividad y eficiencia. El criterio o el hilo conductor que voy a utilizar es el criterio del beneficio máximo alcanzable. Entonces, este concepto habla acerca de que si fuera posible imaginar el máximo beneficio posible de una tecnología, y cuando hablo de tecnología no solamente claramente es un medicamento ni es un aparato de dispositivo médico, sino también estamos hablando de un programa, incluso en un programa o la aplicación de una guía es tecnología médica fundamentalmente. Entonces esto tendría que ver con ese máximo beneficio concebible. Cuando el que desarrolla ese concepto o esa tecnología considera que se pueden dar todas las condiciones controladas para que se pueda implementar de manera adecuada, se habla de esas condiciones ideales y tiene que ver con el concepto de eficacia. Es decir, el concepto de eficacia es lo que dicen los libros, que es la aptitud al uso, la aptitud al uso. Si estuviéramos hablando en un ejemplo como el de este hotel, y pues este hotel hace parte de una cadena multinacional, etcétera, seguramente que para poder acreditar en su fachada que hace parte de la red de Radisson, seguramente tuvo que presentar una serie de requisitos para que en términos de seguridad de los habitantes, en términos de seguridad COVID, seguridad ocupacional, seguridad se pudieran cumplir. Entonces digamos que los dueños de este hotel dijeron, mire, vamos a contratar el mejor experto que hay en sistemas de evacuación y seguridad de hoteles. Entonces esa persona experta hace el mejor manual y lo implementa. Efectivamente, al ser el mejor manual, el mejor documento, digamos que cuenta con todas las condiciones técnicas para hacerlo, y eso hace parte de la eficacia. Es decir, ese plan, ese manual, esas condiciones estarían garantizadas y sería eficacia. Pero resulta que el beneficio alcanzado en condiciones reales difiere del beneficio máximo alcanzable. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos el supermanual, está súper actualizado, últimas tecnologías, los equipos de aspersión de agua son de última tecnología, pero no definimos los brigadistas, no hacemos simulacros, no hacemos mantenimiento de los extintores. Cuando llega una persona nueva como funcionario del hotel, no le hacemos una introducción a los protocolos de seguridad. Celebramos un evento como estos, pero no explicamos dónde quedan las salidas de emergencia. Es decir, tenemos las condiciones técnicas de aptitud al uso, pero al momento de implementarlo en condiciones reales, pues hay una brecha.
Los ejemplos que acabo de decir son precisamente problemas operativos, no obedecen al conocimiento de la tecnología. El conocimiento de la tecnología no solamente existe, sino que la tenemos aquí en el manual. Pero son los problemas operativos los que hacen que la eficacia sea parte de la efectividad. De eso se trata la presentación. Esta es la parte que justifica la presentación que quiero compartir con ustedes, y es cómo nos distanciamos de esa expectativa por problemas que sí están en manos de muchos de los que en este momento compartimos la sala. Somos los responsables de que se opere y que se lleve a cabo lo más parecido posible a esas condiciones ideales, porque repito, la tecnología está. Y por último, esta definición es más fácil y más frecuentemente utilizada, es la condición de eficiencia, en donde se hace una relación entre los insumos y los resultados. Tal vez por el antecedente de que nos hemos venido, ¿cómo diría yo?, que consideramos que por ser un país en vía de desarrollo, entonces como que siempre nos hace falta los recursos. Se nos ha vuelto un lugar común decir, es que si nosotros tuviéramos recursos, es que en el primer mundo, es que en los países desarrollados, es que en Europa. Y se nos ha olvidado que por la vía del aseguramiento, por la vía de muchas estrategias que hemos ido desarrollando, los recursos están, la doctora Lino lo acaba de decir, los recursos están, los medicamentos están. Afortunadamente el aseguramiento ha permitido que muchos de estos recursos estén disponibles para muchas personas. Entonces el mismo país ha dejado de ser un país de ingresos bajos para ser un país de ingresos medios altos, así no lo creamos. Entonces estamos bajo unas condiciones diferentes, y ya el argumento de que es que no tenemos el recurso sí puede ser cierto en muchos casos, pero no lo es tanto. Aquí verdaderamente vemos es que la eficiencia se afecta a veces más por subutilización, Tengo el recurso, pero no lo utilizo adecuadamente. Tengo el medicamento, me lo tengo que tomar 3 veces al día, pero decido que eso está como muy fuerte porque es que me lo dieron de 800 miligramos, entonces tal vez mejor me tomo solamente 2 porque ese medicamento me seca la sangre porque es que es muy potente. Entonces tengo la metodología, ¿cierto? Y con los antibióticos pasa mucho. Con los antibióticos hay un problema, y es que si no me mejoro, lo suspendo, porque ¿para qué tomo si no me está sirviendo para nada? ¿Cierto? Y si me mejoro, pues lo suspendo porque digo, pues si ya me mejoré, ya para qué tomo más. Entonces se queda la caja con los medicamentos, y la tecnología está, la consulta está, el antibiograma está, todo está, pero resulta que la tecnología se subutiliza y hay un costo de oportunidad perdido de recursos que hubieran podido ser atendidos para otra persona. O sencillamente el desperdicio, ¿no? Este es como más evidente, en el cual inclusive a veces nuestro sistema es complaciente porque permite que unos recursos que están dispuestos para una consulta médica, por ejemplo, la persona cancela o nosotros como gestores no hacemos lo necesario para que la persona no cancele, y ese recurso que estaba dispuesto allí, un oncólogo súper especializado o una sala súper dispuesta para una terapia que es muy costosa en sí mismo, resulta que la persona cancela o no viene o no obtiene la autorización, en fin. Entonces el recurso se queda dispuesto, preparado, y el medicamento o la consulta médica no se puede implementar. Digamos que hay una reflexión aquí sobre la eficiencia, y de eso se trata esta presentación, el final. Esto pues en mi ejercicio como académico y como docente, pues no puedo dejar de hacer esta revisión conceptual para que todos lo tengamos claro. Entonces, la segunda herramienta para poder soportar mis reflexiones tiene que ver con lo que se denomina la función de producción de servicios de salud. Realmente, pues en la literatura lo encuentran ustedes como la función de producción hospitalaria, porque inicialmente se consideraba que el hospital era la máquina de producción de servicios de salud por excelencia, pero pues aquí lo vamos a llamar como la función de producción de servicios de salud para, repito, soportar el argumento que quiero venderles al final desde lo teórico. Entonces, esa función de producción de servicios de salud está inscrita dentro de un marco regulatorio. Ese marco regulatorio, pues las reglas de juego entre los actores, y arranca desde la disponibilidad o no de los insumos. Estos insumos, pues todos lo sabemos, habla del recurso humano, materias, equipos, los mismos pacientes
que antes eran sujetos pasivos de la atención, hoy en día, pues no estoy diciendo nada nuevo, pero lo subrayo, es la importancia que tiene el paciente como sujeto activo de la atención. Es decir, ya inclusive obviamente con la venia de la doctora Lina, digamos, el autoexamen que está en estos días tan de moda, es parte de que yo soy parte de ese sistema de salud y yo ya no soy un sujeto pasivo que tengo que esperar a que me hagan cosas, sino que yo también puedo apropiar conceptos y hacerme yo mismo mi propio sistema de salud, digamos, en primera instancia. Obviamente, pues eso requiere de un acompañamiento, etcétera, pero quiero resaltar es que el paciente ya no es de lejos un sujeto pasivo de la atención. Pues bien, entonces aparece, digamos, ese rol de los que estamos metidos en la parte de gestión y aparece lo que se denomina el proceso hospitalario. Repito, proceso hospitalario por la definición técnica, pero no porque esté convencido de que el hospital es la solución a todo. De hecho, pues no lo es. Pero así se llama en la metodología y se habla del proceso hospitalario. ¿Qué es lo que se aporta aquí? Cuando yo combino los insumos, ¿qué es lo que hago? Le aporto sistematicidad. Le aporto sistematicidad. Entonces, si hay una tecnología y debo tomarme una glicemia, para que la cosa salga bien, tengo que decirle a la persona que venga en ayunas. Entonces le agrego sistematicidad, la persona tiene que estar preparada, tiene que venir en ayunas, tengo que tener el sitio dispuesto, en fin, es decir, se le agrega sistematicidad. Si estoy en el ámbito hospitalario, ahora sí, y digo que los pacientes del piso 3 tienen unos requerimientos dietarios determinados, inclusive hay una persona que es alérgica a ciertos tipos de comida, etcétera, entonces esa cocina, esa preparación de alimentos debe tener una sistematicidad para que asegure que no le llegue el alimento con el alergeno que no debe llegar, que la persona que tiene una dieta restrictiva cetogénica, qué sé yo, no sé, pues también le llegue, es decir, tiene que haber sistematicidad para que no haya contaminación cruzada, etcétera, etcétera. Pues bien, los combino a través de ese proceso sistemático que hace parte de la tecnología y alcanzo una meta intermedia que se denominan los productos intermedios. Esos productos intermedios pues son días cama, estancias, ayudas diagnósticas, glicemias, reportes de laboratorio, reportes de resonancias, ¿cierto? O dietas, ¿no? Para el ejemplo que estábamos diciendo. Hasta ahí nadie se ha mejorado de nada. Hasta ahí nadie se ha mejorado de nada. Estamos utilizando recursos, pero tenemos las piezas del rompecabezas. Pero hasta ahí nadie se ha mejorado de nada. ¿Qué falta? Falta incorporar el conocimiento. Y el conocimiento, pues, se materializa en el momento en que el responsable terapéutico, el médico, determina una orden médica. Cuando se elabora una orden médica, es que alguien tomó estos productos intermedios y dijo, este paciente tiene salida mañana. O dijo, vamos a cambiar el antibiótico. O dijo, este paciente se le confirma el diagnóstico, vamos a implementar tal acción. Aquí se incorpora el conocimiento. Y ahora sí podemos hablar de productos finales. Aquí estamos hablando de productos finales, entonces estamos hablando de lo que los gringos llaman el output. El output, y aquí se nos viene a la mente lo que todos aprendimos, ¿no? El input, perdón. Esto es para que se dan cuenta que está buenísima esa diapositiva, ¿sí? Entonces aquí habla de el input, el proceso y el output, ¿no? Hasta ahí nos aprendimos mucho la teoría de sistemas, entonces aquí resulta que estos productos finales son el output. El output, entonces, ustedes dirán, aquí la gente sí se mejora. Claro, sí, aquí la gente se mejora siempre y cuando la colecistectomía se la haga yo a la persona que lo necesita, ¿no? Porque puede ser que se lo haga la del 201 cuando era la del 203. Entonces, la colecistectomía pudo ser muy bien hecha técnicamente, pero no se la hice a la persona que tenía. O se la practiqué técnicamente impecable, pero resulta que no tenía colecistitis, ¿no? Entonces no se produce un resultado, que es lo que también los gringos llaman el outcome. En últimas, pues muy bueno que haya outputs de calidad. Claro, que le haga la intervención de manera correcta técnicamente, de la manera recomendada, que el tratamiento sea con el antibiótico que es, que el medicamento sea el adecuado para la patología que está indicado, en la dosis adecuada, en fin, ¿cierto? Pero que sea al paciente que es y con el diagnóstico correcto. Entonces, el resultado es lo que se denomina el outcome.
el outcome. Esto se denomina función de producción primaria y esto se denomina función de producción secundaria. Pues bien, ¿qué vemos? Que aquí hay una eficiencia que se denomina eficiencia técnica. La eficiencia técnica se mide en relación con la cantidad de insumos que yo dispongo. Si yo tengo un médico que hace 3 consultas por hora y lo tengo contratado por 5 horas, 5 por 3, 15, deben haber 15 consultas. Si yo tengo un kit para hacer 20 glicemias y se lo doy a un laboratorista, pues me debe entregar 20 reportes de glicemia. Lo mido en relación con los insumos. Si me reporta solamente 15, le digo, oye, usted está desperdiciando, tiene que haber algo ahí que puede pasar. Pero resulta que la segunda, que es la eficiencia económica, no se puede medir de esta forma. No se puede medir de aquí para acá. Yo no puedo decir, como usted le está pidiendo muchas radiografías, por lo tanto tiene que operar tantas personas. No. No se mide así, porque aquí lo que estoy evaluando es conocimiento, no sistematicidad, sino conocimiento. Entonces yo evalúo ¿se consiguieron los recursos, los productos finales? ¿Se alcanzó el outcome esperado? Si la respuesta es no, me ahorro el resto del análisis, porque si la respuesta es que opera el que no era, pues ahí no hay posibilidad de ahorro, ni de racionalidad, ni nada. Si sí lo obtengo, entonces yo ya me puedo ir para atrás y decir, ¿por qué a esta persona que se debió detectar, para seguir con el ejemplo de la doctora Lina, con todo el respeto, yo le puedo decir, porque efectivamente esta señora tenía un cáncer, efectivamente la estamos interviniendo, sí el diagnóstico sí está confirmado, pero no lo detectamos en estadio temprano, lo detectamos tardíamente. Entonces aquí hay una reflexión de la eficiencia desde la confirmación de que nuestro conocimiento sí está bien aplicado hacia atrás. No como en la función de producción primaria, que se evalúa desde los recursos para adelante. Lo digo porque cada vez creo que voy a dejar de ver esto, pero tristemente lo veo uno con mucha frecuencia, y es que le dicen a los médicos de atención primaria, están pidiendo muchas radiografías. Máximo pueden pedir 30 ecografías durante esta semana. La cuota de paraclínicos ya se cumplió. Toca que entonces pidan la cita para el otro mes porque ya no podemos pedir más resonancias. Es decir, utilizan criterios de eficiencia técnica cuando se está evaluando eficiencia económica, que es el evaluar conocimiento. Evaluar conocimiento, la correcta aplicación del conocimiento, supone haber alcanzado el resultado, el outcome, y haber alcanzado en condiciones técnicas adecuadas el producto final, que sería el output. Entonces, si nosotros llevamos esta gráfica en términos de una cadena de valor, aquí con este grafo, llegaríamos a otro tercer concepto de eficiencia, que es la eficiencia asignativa. La eficiencia asignativa, el término asignativa, significa o tiene relación con la decisión que un gestor tiene de asignar un recurso para la cadena de valor A, B o C. Me voy a salir un momentico del sector salud. Si yo soy el alcalde, se ha probado que cada peso invertido en educación rinde 7 veces más que cada peso invertido en salud. Eso está demostrado. Es decir, si yo lograra que, nuevamente también apoyándome en el ejemplo de la doctora Lina, si yo lograra que los niños tomaran conciencia de la importancia de evitar, por ejemplo, el hábito del cigarrillo, la importancia de acudir a atención primaria para, independientemente, digamos, o más bien de forma temprana antes de iniciar su vida sexual activa, etcétera, ese peso que yo invierto en educación y creo esa conciencia de autocuidado, etcétera, 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 rinde en términos de salud y en términos económicos 7 veces más que si yo lo dejo y lo invierto en salud. No estoy diciendo que no se invierte en salud, sino que precisamente hace referencia a la eficiencia asignativa. Es más eficiente asignarlo en educación que en salud. Pero bueno, ya estamos situados en salud, entonces vamos a aplicarlo al criterio asistencial. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo destino unos recursos a un procedimiento, a una intervención que debería privilegiar el uso de servicios ambulatorios, pero no lo hago bien, entonces termino utilizando recursos en urgencias, termino utilizando recursos en hospitalizaciones evitables,
afectando el resultado final de esa eficiencia asignativa. Termino asignando recursos a unas unidades que, si bien son necesarias, si bien son valiosas, no están siendo correctamente utilizados porque debía haberlos aplicado a otra cadena de producción, y ya estoy hablando aquí dentro del mismo hospital. Entonces, una de las justificaciones de que haya justificaciones y beneficios de que hayan herramientas como las rutas, es que la ruta sí pretende llamar la atención sobre el curso correcto y adecuado de las actuaciones para hacer que los recursos que son escasos estén disponibles para tantas personas como sea posible. Bien, entonces aquí es donde empezamos a botar corriente sobre las alternativas que tenemos. Entonces, vamos a analizar las fuentes de pérdida de recursos, dónde podemos nosotros, muchos de ustedes están en funciones de gestor, cómo podemos identificar oportunidades para reducir el impacto de estas condiciones de contexto del marco regulatorio que podrían afectar esa eficiencia. Ya estamos hablando de eficiencia técnica, eficiencia económica y eficiencia asignativa, en términos de que distancia la eficacia esperada de las intervenciones sobre la efectividad que en realidad se logra. Entonces, en el marco regulatorio, pues estas variables, digamos, de inestabilidad jurídica y problemas de cobertura de beneficios, pues afortunadamente también han ido reduciéndose, pero lamentablemente persisten cuando a través de las contrataciones pues todavía hay una transferencia inadecuada de riesgos entre entidades. Si yo estoy en una EPS y duermo tranquilo diciendo que entre mi red ya tengo efectivamente contratado quien le va a aplicar la quimioterapia y quien le va a hacer la radioterapia, y no vengo y no presto atención a la presentación de la doctora Lina, entonces yo creo que teniendo la disposición de la red estoy haciendo la tarea bien, pero es que resulta que me falta un paso más allá, y es asegurar que la cita se la den el mismo día, asegurar que la persona tenga garantizadas las condiciones de acceso para que, si se la dan el mismo día, pues no queden dos partes distantes de la ciudad. Entonces, esa transferencia inadecuada de riesgos entre entidades, o incluso transferencia de riesgos al ciudadano o a la familia, todavía se nos sale a veces a los profesionales de la salud: no, vaya su merced a la casa y que allá la cuiden. Es decir, eso es una suposición que no deberíamos hacer, porque la persona puede ser que viva sola, puede ser que viva alejado, puede ser que más bien ella sea la cuidadora de una persona mayor o de un niño. Entonces, evitemos esas suposiciones, porque esa transferencia inadecuada de riesgos no solamente se da de EPS a IPS, sino también de profesional de la salud a el paciente, a la familia, por fuera de lo previsto en los tratamientos indicados. La pérdida de confianza en el sector salud. Pues hoy en día, digamos que esto ha sido fruto de trabajo de varias personas, lo que está escrito allí, y para reforzar esto, que nos debe hacer reflexionar sobre los logros que tenemos y sobre los ajustes que podemos necesitar en el sistema, es que si nosotros pensamos que el problema del sector salud es de la cartera, etcétera, etcétera, probemos pensar qué pasaría si mañana la UPC la duplicaran. Si mañana la UPC la duplicaran y siguiéramos funcionando como venimos, la pregunta sería: ¿los problemas de nosotros se acabarían? No, posiblemente no se acabarían. Entonces, luego el problema no es de plata, luego el problema está más abajo. El problema no es de plata, el problema está más abajo. Entonces, ¿qué cosas sí hoy en día tenemos que empezar a reconocer? Que cuando miramos los resultados de la pandemia, venía hecha primero a quienes tuvieron que enfrentar esto como colegas de nosotros en primera línea, y muchos de ellos ofrendaron su vida porque hoy estemos todos aquí, muchos de nosotros sin tapabocas. Venía hecha y de respeto por esas personas. Tenemos que estar felices porque creo que nadie aquí tuvo que pasar a fugias por saber si lo iban a vacunar, no lo iban a vacunar, si tenía que de pronto vender la casa, como en otros países de la región que botaban los cadáveres por las ventanas abajo porque no se podían recoger. Es decir, esas son cosas que uno veía en televisión, unas cosas dantescas. Pues bueno, pues a veces, como todo lo bueno, uno cree que las cosas están ahí. Pero hoy en día tenemos esta situación afortunada es porque había un sistema que estaba respaldando esas expectativas de salud de las personas.
Lo que pasa es que, pues, y para subrayar, digamos, esto, se me escapa ahorita el nombre de la encuesta, creo que la encuesta de calidad de vida, me corriges, Alexander, cuando dice, hay una encuesta que dice que para los colombianos, ¿cuál considera usted que es el sector económico que más problema les causa o dónde está su principal problema, su principal disconfort? El tema salud, en la última que vi, que era como el año 2018-2019, salud estaba en el puesto 9º. En el puesto primero estaba el transporte, en el puesto segundo estaba la educación, la salud era el 9º problema de las personas. Lo consideraban que era un tema, pues, resuelto, o sea, la salud, ese tema está resuelto. Entonces, bueno, sea el momento de, digamos, de actuar como tal y empezar a disfrutar de esa confianza. Bueno, y hace referencia a los temas de contratación entre aseguradores y prestadores, pero también contratación entre prestador y profesionales de la salud, ¿sí? Yo no puedo decir que en una institución yo vivo y considero el talento humano el principal recurso. Lo más importante, la razón fundamental de mi éxito como institución, si los contrato a 3 meses y les renuevo el contrato cada 6 meses, es decir, eso pues no es coherente. Bien, inobservancia de mecanismos legales, recentralización administrativa y financiera que afecta a las entidades territoriales, políticas de contratación y auditoría asfixiantes e ineficaces. ¿Por qué? Porque muchas veces desconocen estos principios de eficiencia técnica y eficiencia económica, entonces empiezan que es que usted le pidió muchos laboratorios, es que usted le pidió, entonces el intensivista dice, pues entonces más bien, ¿por qué no viene usted y trasnocha acá más bien por la noche? Entonces, pues porque es que sí, pues porque es que se lo están aplicando mal. Pero bueno, esa confrontación tendría que irse dejando atrás. Bien, siguiendo con nuestra cadena de valor, entonces viene lo que sería la primera parte o la primera oportunidad para reflexionar sobre la posibilidad que hay de encontrar brechas de valor o brechas, oportunidades para recuperar valor a partir de los insumos. Y es que a veces las cosas no son lo que están. Si estuviéramos hablando de nuestras historias clínicas en papel, para quienes aquí las mujeres todas no conocieron que antes las historias clínicas se hacían en papel, pero les cuento eso, ¿no? Aquí todas las damas son más jóvenes, pero les cuento que antes las escribíamos en papel. Y resulta que entonces uno se sentaba y el paciente llegaba y uno decía, pero ¿y a usted quiere ver? No, doctora, pues me mandaron aquí, bueno, es que la historia no ha llegado aquí, pero entonces yo le voy escribiendo en un papelito y escribieron una hoja en blanco y esa hoja en blanco jamás llegaba a ninguna parte y si lo habían visto en urgencias el día anterior, pues menos, es decir, y ahora eso, quitémosle el papel, pongámosle un enchufe y eso se llama historia clínica electrónica. Y en cambio, ¿qué sucede? Pues lo mismo, ¿no? En cambio, ¿qué sucede? Pues lo mismo, solamente que no está el papel, sino que está en un enchufe. Y dice, ¿pero quién lo vio? El doctor que está en el consultorio al frente, pero qué tan raro, aquí no aparece. ¿Y qué le dijo? ¿Y por qué le dijo esto? Entonces, esos desarrollos informáticos que no cumplen los requerimientos de la entidad, pues están siempre presentes y es un recurso o es un ejemplo de las condiciones de calidad que a veces no están implícitas dentro de la operación de los recursos. Se habla, digamos, podríamos hablar aquí de la gestión de riesgos organizacionales, pero hoy en día, pues el último puede estar sobre la mesa en el sentido de que con la volatilidad de los recursos y con la volatilidad del dólar y demás, pues hay mucha presión porque la UPC y los recursos sí son limitados y esos sí no aumentan a la misma velocidad, a la misma tasa. Razón por la cual se justifica que hagamos una revisión detallada de qué tan bien los estamos utilizando. Acuérdense la diferencia entre la eficiencia técnica y la eficiencia económica, porque allí seguramente hay muchas oportunidades. ¿Saben qué porcentaje? Me excuso porque no tengo la fuente y bueno, como todos aquí tenemos 3 años menos porque la pandemia no cuenta para nada, ¿no? O sea, todos los que cumplimos años estamos cumpliendo en realidad menos porque la pandemia no cuenta. Yo me quedé como en esta fuente que tengo en la cabeza donde decía como en el año 2017 qué porcentaje en los hospitales de tercer nivel o digamos de alta complejidad en el mundo en promedio, qué porcentaje de los pruebas diagnósticas no se leen, no llegan a la historia o al final no se utilizan para tomar decisiones, para soportar decisiones.
esa cifra no es mía, me excuso porque no sé la fuente, pero hablaba del 40%. El 40% de las pruebas diagnósticas o no llegan a la historia, o llegan pero el médico no las abre, o las abre pero no las considera. Es decir, el 40% de los recursos que se utilizaron para poner a disposición esa información no se considera o no se tiene en cuenta en el momento del tratamiento. Entonces, aquí hay una oportunidad de encontrar valor. Bien, el segundo lugar es a nivel del proceso, a nivel de la sistematicidad. Ya hablamos de los recursos como tal, a nivel de la sistematicidad. Entonces, la falta de estandarización de procesos, generando reprocesos, desperdicios, pérdidas no reportadas, etcétera, es un elemento vital para esto. El problema es que a veces eso no se ve, o se minimiza, ¿no? El doctor no vino, pero venga mañana, ¿no? Y resulta que pues todo lo que está sucediendo ahí alrededor para que el consultorio esté, para que quien va a atender el siguiente eslabón de la cadena de prestación lo disponga, etcétera, pues no está. Y en esto no quiero centrarme excesivamente en la producción de servicios de salud a nivel intramural. Nosotros como gestores, y estamos actuando como gestores de un programa, pues nosotros mismos a veces inducimos ese desperdicio, ¿no? Y lo inducimos porque no programamos adecuadamente el monitoreo, el aseguramiento de que los recursos coincidan. Decimos, es que las personas pierden mucho las citas y hacemos como un cortocircuito mental y llegamos a una respuesta fácil. Es que la gente le olvida la cita y por eso es que la cancela. Falso. Entonces, porque si yo hago ese cortocircuito mental, digo, como a la gente se le olvida, solución, le pago unos SMS para recordarle a la gente. No, realmente el olvido es solamente una de las causas. Otra de las causas es que cuando me hacen esa terapia, yo me siento muy débil y hoy me levanté como agripado, yo tal vez mejor no voy. No, es que resulta que la vez pasada que hice esto, cuando la doctora no me preguntó si yo estaba tomando anticoagulante y después el médico internista me regañó, entonces yo más bien suspendo y voy mañana hasta cuando me va el internista. Es decir, no hacemos ningún aporte si nosotros nos preguntamos y nosotros mismos nos respondemos las preguntas, ¿sí? Es que la gente no va porque se le olvida. Es porque la gente no va porque no tiene conciencia. Es que la gente no va. Entonces, solución, le mando un mensaje electrónico. Eso no le hace ningún bien a nadie. Nos permite quizás dormir bien, pero dormir engañados. Nuestra responsabilidad, para quienes tengan curiosidad sobre estos temas, hay un libro de la OPS que tiene como unas 70, 80 páginas, tampoco es tan largo, que habla sobre los 5 grupos de causal de pérdida de adherencia de los tratamientos en enfermedades crónicas. Y habla de pérdidas del sistema, de atribuibles al paciente, atribuibles al sistema de prestación de servicios. O sea, realmente decir que es que se me olvida es bastante simplista, eso es como una respuesta como de primaria, ¿no? Amerita profundizar más en esto. Entonces, a nivel de la sistematicidad, esta falta de estandarización de procesos, sobre esto vamos a hacer un pequeño ejercicio al final para que veamos el impacto que esto puede tener sobre la disponibilidad de recursos. El uso de tecnologías médicas inadecuadas o no necesarias, falla en la gestión del talento humano por motivación, capacitación, etc. A nivel de la gestión del conocimiento, cuando se gestiona un programa o se gestiona una institución de prestación de servicios de salud, en el fondo estamos gestionando es conocimiento. Yo puedo tener la gente más inteligente, pero si esa gente más inteligente no hace lo que tiene que hacer frente al paciente, pues más bien se parece más bien como a publicar un libro. Pero si ese conocimiento no se aterriza a la práctica del paciente que hoy pidió la cita, pues muy chévere porque vamos a poder escribir un libro, pero no se traduce en un conocimiento aplicado que sea de beneficio para ese paciente allí. Y adicionalmente a eso, pues somos seres humanos y tenemos sesgos. Aquí pues se abriría un gran capítulo que seguramente pues no nos daría para esto, que es la economía del comportamiento. La economía del comportamiento nos introduce sesgos, ¿no? Nos introduce sesgos que es bueno conocerlos, por lo menos. No nos podemos evadir de todos, pero por lo menos
conocerlos para que uno esté atento y sensibilizado a reconocer que puede incurrir en ellos. Por ejemplo, sesgo del presente, sesgo del status quo, de aversión a la acción. Hay muchos libros sobre esto, de aversión a la pérdida, aversión al arrepentimiento, que limitan a implementar cambios. Por ejemplo, un sesgo que hay muy frecuentemente en la medicina defensiva que se hace en Estados Unidos es que para evitar demandas, entonces yo digo, no, pues para evitarme el problema, entonces más bien le pido estos exámenes. Para evitarme el problema, prefiero hacer otra cosa, ¿cierto? Porque resulta que el día del problema le van a decir, ¿y usted verificó el diagnóstico? Pues no, pues es que yo tenía, sí, pero es que ese examen estaba muy antiguo, usted debió haber corroborado el diagnóstico. Entonces, como eso sí me afecta a mí y yo tengo aversión a la pérdida, léase pérdida económica, entonces pido ese examen adicional a pesar de que de pronto no está documentado o recomendado. En fin, esos sesgos comportamentales, si yo veo que al de al lado lo echaron porque incurrió de pronto en una fábrica y digo, no, yo prefiero más bien, yo me cuido en salud y más bien evito hacer eso. Como al de al otro lado lo echaron porque pidió muchos exámenes de radiología, entonces yo le digo más bien a este que no lo necesita. O le digo más bien, ¿sabe qué? Yo creo que es mejor que esperemos y venga por ahí el 2 o el 3 de noviembre y verificamos a ver si está bien. Si sigue igual le tomamos la radiografía, pero no se la pido hoy porque es que de pronto me paso de la cuota que me han fijado erróneamente porque alguien que no conocía las diferencias entre eficiencia técnica y eficiencia administrativa incurrió. El caso de externalidades negativas sobre, por ejemplo, la nueva herencia guías de práctica clínica, inasistencia a consultas, derroche de insumos, inclusive cuando se toman decisiones adrede de no seguir la guía de práctica clínica o inclusive una externalidad negativa como por ejemplo un evento adverso. O sea, no es intencional, lejos de serlo, pero se incurre, digamos, en un evento adverso. Aquí me gusta hacer esta reflexión. Yo no sé si es cuestión de que nuestro lenguaje español es supremamente prolífico, pero cuando uno lee en inglés mistake, ¿qué dice? Mistake dice entender algo o alguien de forma incorrecta. ¿Sí? Hacer un juicio errado sobre algo, en relación con algo. ¿Cierto? Identificar a algo o a alguien de manera incorrecta. Es decir, es un problema en la aplicación del conocimiento o del entendimiento. Mistake. Así de sencillo. Otro diccionario dice mistake, un error o falla resultando de un error o un juicio inadecuado, deficiente conocimiento o falta de cuidado. Es sencillo, ¿no? Una errónea entendimiento de una situación. ¿Está claro? ¿A alguien le queda, digamos, difícil entender? Yo creo que no, ¿cierto? Es bastante claro. Pero resulta que cuando lo pasamos a español, entonces tenemos, sí, en realidad fue un error, pero no, yo la próxima vez tengo cuidado y pues trato de evitarlo. No, es que, qué pena, en realidad fue que me equivoqué. Eso sí, jefe, hay que reconocer, fue un desacierto, pero no, ya usted como la reflexión que me hace, entonces la voy a tomar en cuenta. Sí, qué pena, la verdad que fue que en este caso lo omitimos, ¿no? O sí, es que se me olvidó porque como yo estaba haciendo la mezcla y usted me llamó en ese momento, entonces qué pena, pero entonces yo, pues fue porque eso se me olvidó, pero no fue por nada más. Sí, qué pena, yo no advertí que el paciente era alérgico, sí, porque como no le pusieron la banda correcta y como fue afán, doctora, usted se acuerda, entonces fue que no lo advertí. Sí, fue una falla porque realmente la baranda no estaba bien asegurada, pero no, ya mandamos la baranda para que el mantenimiento la revise. O fue una acción involuntaria, es decir, mira, aquí podemos encontrar todas estas palabras, las he ido acumulando a lo largo de 10 años de docencia. Y en todas ustedes encontrarán algo, y es que yo no tengo la culpa de nada. Eso es lo que más me duele. Si realmente fue una debilidad mía, ¿no? Eso pues no me vuelve a pasar, yo trato de estar… Sí, siempre está detrás de estas palabras una extensión de la responsabilidad individual. Mientras que en la definición en inglés, mistake dice, usted entendió mal. Interpretó mal.
aplicó mal el conocimiento. Es así de sencillo, ¿por qué no asumir la responsabilidad individual? Entonces, creo que respecto a los eventos adversos, tenemos un trecho largo que trabajar, porque no nos hace nada bien esa riqueza del lenguaje español. Esto más bien nos confunde, perdón que te tome de ejemplo. Si tú me dices que la situación que se ha presentado fue porque se te olvidó, acción de mejora, trate de que no se le olvide, ¿cierto? No, la verdad fue que, no sé, se me pifió. Bueno, tratemos de que no se nos pifie tanto, ¿cierto? Acción de mejora, detrás de esto no hay nada. Mientras que cuando yo asocio verdaderamente, perdón, me voy a devolver acá, mientras que cuando yo asocio la desviación del resultado con una incorrecta aplicación del conocimiento, ahí sí hay intervención, porque hay capacitación, hay definición de guías, hay gestión sobre la adherencia de las guías, hay actualización de las guías, hay formalización del conocimiento, hay 1000 acciones. Pero mientras yo siga pensando que todos son pifias, errores, desaciertos, omisiones, que no sabía, que fue que no me dijeron, que ese día yo llegué tarde y no estuve en la capacitación, pues ahí no hay nada. Bueno, como se me sale lo docente y quiero que ustedes se lo lleven como algo práctico y no como un ejercicio académico, entonces en su celular pueden hacer la siguiente cálculo. Un estudio clínico controlado en 100 pacientes estableció que los pacientes que se mejoraban con una determinada intervención era del 90%. Buenísimo ese tratamiento, buenísimo. Tengo 100 pacientes y 90 se mejoran. Excelente. La mano de Dios en la tierra, mejor dicho. Eso es Dios en un frasquito. Es buenísimo, buenísimo. Los médicos aciertan en el diagnóstico en un 82% de los casos y tienen una adherencia a las guías de tratamiento del 40%. Por parte de los pacientes, la adherencia habitual al tratamiento prescrito de forma estricta es del 60%. Estas cifras son inventadas, por supuesto, pero tengo algunas pistas. ¿De dónde se me ocurrió sacar este 82%? Para ser benévolo, lo saqué, digo benévolo porque dice, vea, a un paciente le hicieron 10 resonancias nucleares magnéticas y se las dieron a 10 personas diferentes. Terminó con 49 hallazgos distintos. Terminó con 49 hallazgos distintos. Ninguno de los 49 hallazgos se reportó, digamos, de forma unánime. Cuando la doctora Lina estaba hablando de la importancia de que se considere la calidad de los estudios radiológicos y la calidad de los insumos, yo respiré tranquilo porque dije, bueno, aquí dice que el 56%, pero yo dije 82%, voy bien. Pero sin embargo, creo que todos somos conscientes de que a veces, pues nosotros mismos decimos, ¿dónde se va a tomar los exámenes? En tal parte, no, mejor allá no, tal vez mejor vaya a tal otra. Nosotros mismos sabemos que a veces los resultados dependen de donde me tomen el examen. Entonces, bueno, para efectos del examen, simplemente un dato de contexto, decimos que los médicos aciertan el diagnóstico en un 82% de los casos. Bueno, y tienen una adherencia a las guías de tratamiento del 60%. Hice la tarea y traje una publicación reciente de 2020 sobre adherencia al tratamiento de cáncer en Europa. La media de adherencia fue del 57.5%. Claro, no estamos hablando de entidades acreditadas, ni estamos hablando de centros de referencia nacional como Instituto Nacional de Cancerología. Seguramente estamos hablando de un estudio solamente para que digan ustedes que de dónde saqué ese 60%, que esto es demasiado bajito, no, mucho más. Pues bueno, resulta que no lo es tanto. Detrás de esto, ¿qué hay? Pifias, errores, no hay omisiones. La guía está, es mi responsabilidad conocerla y es mi responsabilidad aplicarla. Hay una decisión de no aplicarla. Bien. Y la última, por parte de los pacientes, la adherencia habitual al tratamiento prescrito de forma estricta es del 60%. También hice la tarea y traje un estudio, este es más reciente, no le puse la fecha, pero este es del 2021, en donde dice que para este caso, digamos de ejemplo, la terapia fue el 58.3% de adherencia en el primer año. Para terapias no cancerosas es más bajito, es del 48-49% en países desarrollados, que son los que más miden esto. Pero para cáncer, pues tal vez por la gente que
percibe que la inmediatez de la muerte está allí presente, considera que merece más atención, entonces la adherencia es un poquito mejor. Pero bueno, esas son la justificación con ánimo de reflexión sobre ustedes, que quiero que lo tomemos como un ejercicio no académico, sino sobre un ejercicio cierto. Entonces, el refrigerio depende que contesten bien esta pregunta. ¿Cuál es la eficacia de ese estudio? Esa respuesta está fácil. Eficacia dijimos que era la aptitud al uso, era la capacidad que tiene la tecnología, en este caso el tratamiento, para producir el resultado esperado. ¿Cuál es la eficacia de ese tratamiento? Me toca doble galleta, Alexander. Me toca triple galleta. ¿Será el 90%? Aptitud al uso. Es decir, el medicamento existe, la terapia existe. Si yo tengo ese diagnóstico y me dan el tratamiento indicado, me voy a mejorar en un 90% de los casos. Claro, si hago todo lo que tengo que hacer. El tema de la dieta, el tema de que coincida la fecha con el ciclo de reproducción celular, o sea que si me lo tengo que tomar al día 23, pues me lo den el día 23 y no el 28, ni el primero del día siguiente, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso hace referencia a la eficacia, 90%. Bueno, me guardan por favor doble sándwich porque es que esta me toca a mí. Bien, ahora viene la parte más ahora, sí, perdón. No sería el 60% porque basado en lo que acaba de decir, dice por parte de los pacientes la adherencia habitual al tratamiento prescrito de forma escrita solo desde el 60%. La palabra clave aquí es eficacia, no efectividad. Eficacia, la palabra clave aquí es eficacia. Eficacia es la aptitud al uso. Acuérdate, el manual de evacuación de este edificio. No, se lo contrataron a un tipo que está en Italia, que es el experto en evacuación de hoteles, y bueno, el manual está perfecto. Se ha demostrado que la gente que cumple el manual se salva en un 90% de los casos. No, el manual es pero divino. Pero ahora viene la parte de la implementación. Entonces resulta que, nos dice aquí el ejercicio, los médicos aciertan en el diagnóstico en un 82% de los casos. Ya dijimos que no es ni mucho ni poco, es más bien generoso en algunos casos. Porque es que resulta que no todos llegan al cancerológico. Me llegan, yo que soy médico general en Villeta. Yo en médico general en Villeta hago parte de la Red Nacional de Cáncer. Por supuesto que hago parte de la Red Nacional de Cáncer. Pero si el día que hablaron de los mesoteliomas, ese día yo no fui, tengo la ventaja de que nadie se va a enfermar de mesotelioma en mi consulta. La gente no se enferma sino de lo que uno sabe. Si el día que explicaron las porfirias, yo ese día estaba de puente, pues yo jamás voy a diagnosticar una porfiria porque ni siquiera sé que existe. Eso es una ventaja, ¿no? La gente no se enferma sino de lo que uno sabe. Pero ya quitándole la parte cruel del chiste, es que yo, si no reconozco que estoy en Villeta y hago parte de la Red Nacional del Cáncer, el problema es de la comunidad que está allí, que pretende creer que yo sí soy una persona que conozco esas políticas o debo poder aplicar esos conocimientos que debería poder aplicar. Pero bueno, sin darnos tanto látigo, entonces decimos que los médicos aciertan el diagnóstico en un 82% de los casos. Y tiene una adherencia a guías del tratamiento del 40%. Aquí no le cambié era el 60, disculpen, es que cuando me estaba quedando muy ácido, entonces lo fui modificando a medida que avanzaba la noche. Pero bueno, para efectos del ejercicio aquí lo vamos a hacer. Bueno, por parte de los pacientes la adherencia habitual al tratamiento es del 60%. Bien, ¿cuál será la efectividad entonces? Para no alargarme tanto, entonces decimos que ¿cuántos casos diagnosticados? O sea, si de cada 100 personas que tienen la enfermedad, ¿cuántos soy capaz de diagnosticar? El 82%. De esas 100 personas que están con la diagnosticada, ¿quiénes les digo, por favor, pasen aquí a la consulta con el especialista? 82. Hay ya 18 que jamás van a llegar.
el día que dictaron la clase de mesotelioma, ese día yo estaba de puente en Melgar, entonces la gente no se enferma de eso, tristemente. Pues bueno, pasó a la consulta con el especialista y dice que, ¿cuántos pasan? 82. 82. Pero por alguna razón, aquí me excusan que le puse 40 porque ya el tinto no daba más anoche, entonces vamos a hacer 40%, pero lo podemos hacer con el 60%. Aquí el profesional tomó la decisión de no hacer lo que dice la guía. Esto a mí me parece, no sé, voy a evitarme el juicio de valor y el adjetivo, pero me parece terrible, pues para ponerlo de lo menos, que después de que unos científicos se reúnen durante tanto tiempo para revisar la mejor evidencia científica mundial, lo ponen en un libro, instruyen, capacitan, alguien toma la decisión de no hacer lo que dice el libro. Es una decisión. La decisión está desde no leer el libro, por ejemplo. Pero cuando tomo la decisión de no hacerlo, resulta que ya solamente 33% de pacientes tienen acceso para este ejercicio. ¿Quién no lo quiere hacer con el 60%, por favor? Tiene acceso al tratamiento indicado y recomendado. Otros 2/3 partes les dan acetaminofén, todo lo que la gente dice, ¿no? Allá no produce, allá, sí, pero para el cáncer no, pero sí, eso digo yo, eso está muy bien, vea. Sí, ¿qué tenemos todos nosotros en el botiquín de la casa? Acetaminofén, loratadina y bufenso cura el 99% de los casos. ¿Cierto? Muy bien, pero aquí en este caso resulta que lamentablemente hemos tomado decisiones como gestores que apartan de la posibilidad de alivio de su enfermedad a 2/3 partes. Y resulta que porque estamos de afán, porque no le explicamos bien cómo es el tratamiento, porque no le explicamos que este medicamento le produce estreñimiento, que tranquila, que eso al 3er día se le puede resolver, pero que con un poco de fibra la cosa mejora, que tiene que estar pendiente de estos signos de alerta para que no vaya a suspender el tratamiento, etcétera. Si lo hacemos de afán, solamente la base, bueno, aquí no le puse el decimal, solamente el 60% quiere decir que del total de 100 casos diagnosticados, solamente 20 se van a mejorar. Y eso no es culpa de las EPS, ni de la UPC, ni del gobierno anterior, ni de nada. No, eso es problema de nosotros como gestores. ¿Qué podemos hacer entonces para mejorar los casos diagnosticados? Ya lo vimos, devolvámonos en el ejercicio de la cadena de valor, ¿cierto? ¿Cómo mejoramos que los casos estén diagnosticados? Capacitando a las personas, pero más que capacitándolas es supervisando que efectivamente se haga la tarea. Que se haga la tarea. Yo no puedo como gestor decir que están pidiendo muchas ecografías. No puedo decir que es que están atendiendo muy demorado. No, esos no son los indicadores y por eso me tomé el trabajo abusando de repetir conceptos que ustedes ya tienen claros, de repetir qué es eficacia y qué es, porque es que esa eficiencia técnica, porque es que ese no es el problema. Esto quiere decir que aquí hay una gran cantidad de decisiones alrededor de la gestión del modelo que va más allá del mero tratamiento. La diapositiva que quería que la doctora Lina avalara, hice la tarea también, ¿no? Nos decía, en el año 2021, el 73% de la reducción de la mortalidad por cáncer a 3 años en este periodo en Estados Unidos es atribuible a nuevos tratamientos, mientras que el resto se debe a los avances en la detección temprana. Es decir, 23%, una cuarta parte de los casos no se pueden mejorar es porque no hemos hecho la tarea tampoco para abrir la puerta para que los casos lleguen. Entonces, claro, seguramente este 73% también se mejora es porque ha habido alguien que ha sido acucioso verificando que se tome la dosis correcta, en fin. Pero llama mucho la atención y me sorprendí cuando estaba haciendo la tarea, repito, que que una cuarta parte se debe a la posibilidad de acceder a detección temprana. Porque es que el problema del cáncer no es un problema de los oncólogos, no es un problema ni siquiera de los médicos, es un problema ya de la sociedad como tal. Yo creo que si algo nos demostró la pandemia es que el sistema de salud no son los hospitales, no somos los profesionales de la salud. El problema de la salud es un problema de la sociedad. ¿Quiénes sacaron las primeras guías para manejar
la pandemia? Pues no sé si fueron los restauranteros o no, pero tenían que hacer algo para poder sobrevivir, entonces sacaron unas guías de manejo, entonces a uno lo bañaban en jabón, en alcohol cuando entraba, con evidencia o no, pero trataban de resolver el problema. Las aerolíneas también trataban de resolver el problema en medio de tanto pánico. Claro, ya después el ministerio pues sacó unas guías, etcétera, pero nos dimos cuenta que aquí no hay, digamos, un inicio y un final. Aquí todos somos el sistema de salud, todos somos el sistema de salud. Y quienes actúan como gestores tienen la obligación de reconocer en cada parte una parte del sistema de salud. A mí me gustó mucho esta diapositiva y por eso quería que la compartiera. Seguramente esa información no es nueva para la doctora Lina, pero lo que quiero cerrar es que estas oportunidades son inmensas. El ejercicio no toca sino 3 grandes grupos de intervenciones. Que la gente lo diagnostique, que la gente siga la guía y que la gente tome el tratamiento como tiene que ser. 3 simplemente grupos, hay muchos más. Esos grupos se discriminan en 5 grupos y al final pues cada uno de estos lleva a actuaciones. Actuaciones que son bastante más sofisticadas, no digamos complicadas, pero bastante más sofisticadas que simplemente decir es que la gente no viene porque se le olvida. Eso no facilita, sino que uno pueda salir temprano a las 5, pero realmente es una decisión muy mal tomada. Vamos un poquito más allá y trabajemos el modelo. Trabajemos los modelos como creo que de pronto hemos podido revisar acá. Y pues bueno, muchas gracias. Espero haberles aportado algún conocimiento nuevo al respecto. Muchas gracias al doctor Álvaro Muñoz por su excelente presentación. Creo que ya podemos entonces pasar a nuestro refrigerio, ¿cierto? Sí, los de allá para tomar. Muchas gracias a todos. Vamos a tomar refrigerio y en 20 minutos ya estamos listos para continuar. Ya están los 3 conferencistas que siguen, entonces muchas gracias a todos por su tiempo.